protagonizada por La Caída, que tendrá una duración de 1 hora. Participa Roxana Landivar, Nadia Sol Caramella, Carla Vadillo Coronado, María Auxiliadora Valladares y Germán Gacio. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Y con Nadia, presentando este libro maravilloso de Roxana, su primer libro de poemas, un libro que me fascina. Siempre que alguien me pregunta por este libro, digo, Roxy es la más destacada poeta de su generación, y lo digo de corazón, la admiro muchísimo. Y bueno, casual. Mientras esperamos a Mariuxi, por ahí puede seguir la siguiente, porque no sé si vuelva, no sé si pueda volver. Bueno, intervengo, buenas tardes con todas, todos, todes. Soy Germán Gacio de la editorial La Caída. Les quiero agradecer a todos ustedes, Carla Vadillo Coronado, Nadia Sol Caramella, Roxana, por estar aquí. Tuvimos un problema, o está teniendo un problema, María Auxiliadora con su conexión. Así que agradecerles en nombre de la editorial a todos ustedes por compartir esta tarde este lanzamiento de este bello poemario que salió, dio luz en el mes de agosto, pero bueno, es la primera vez que hacemos un lanzamiento virtual. Agradecerle también a la Feria Internacional del Libro de Quito por esta oportunidad. Y le daría la palabra, dado que todavía Mariuxi no resuelve el problema de conexión, a Nadia. Nadia, muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantada de poder compartir este espacio. La verdad que, bueno, tengo muchas cosas para decir del libro. Gracias, Roxy, por hacerme parte de esta presentación. Encantada también de conocer a las compañeras. Gracias, Germán, por editar el libro, porque era sumamente necesario. Este libro yo lo conocí antes de que fuera libro. Lo conocí en un Word. Y apenas lo leí me di cuenta de que ahí había algo, que había realmente una poeta dispuesta a hacer ese salto, ¿no? Al salto de lo privado a lo público. El libro se llama Fractura Primaria, al principio podríamos decir que habla de fracturas. Me da la sensación de que en la lectura de Fractura Primaria hay una idea de rotura, de destrucción y también de reconstrucción. Me parece que el libro habla de romper las propias estructuras del pasado, ¿no? Esas que nos servían para reconfigurar una identidad que muchas veces para las mujeres y disidencias es una identidad heredada, es una identidad impuesta, no siempre es la identidad que elegimos.
y me parece que el libro trabaja sobre esas rupturas con esas identidades impuestas. El texto tiene un intertítulo que habla de mujeres rotas, y a mí esto me interesa fundamentalmente porque se enlaza con el final del libro. El libro construye en primera instancia una genealogía, un pasado en común entre distintas escritoras. En el poema Escritoras, Roxana cita a distintas, en verdad nombra a distintas autoras. Entonces el poema aparece como un espacio de recuperación de voces y también de una genealogía. Cuando pensamos la literatura escrita por mujeres, quizás es tiempo de pensar en genealogía, ya no en una historia, ya que la historia la escribió el patriarcado. Tal vez nosotras tengamos que escribir otro tipo de historia, las historias más íntimas, las historias singulares, las historias que conforman un todo, y muchas veces ese todo se conforma de estas fracturas que propone Roxana en el poema. Y en un momento ella en el poema Escritora dice, quizás esto se detenga dejando de hacer fila, es decir, poner en pausa la realidad, romper y fracturar con la lógica de los mandatos impuestos. Ese poema para mí es uno de los mejores del libro porque es casi una reivindicación, es como una especie de ars poética de lo que creo que Roxy quiere hacer en su libro, que es reivindicar el lugar de las mujeres que escriben, ya no de un costado de la poetisa, que es minimizada, o desde la mujer musa, como también menciona en el siguiente poema del libro. Yo creo que también en los primeros poemas Roxy habla sobre la escritura, sobre qué es escribir, pero sobre todo cómo escriben las mujeres, ¿no? Y a la vez critica los roles patriarcales que se instalan muchas veces alrededor de las mujeres en torno a la escritura, esta idea de la mujer musa. Ella dice, con respecto a la escritura, ella dice que escribir muchas veces es una absurda repetición del dolor, y dice en otro momento, dice, el amor es hermoso porque muere y no hay que quedarse siempre aunque haya sido una promesa. Y esas dos citas me sugieren dos cuestiones. Por un lado, la idea de que escribir es una absurda repetición. Este tono es algo que aparece mucho en la poesía, a mi entender, de Roxy, que es este tono más bien irónico, casi destructivo, hiriente. Me parece que es una forma de lacerar a los lectores y de darle como una cachetada de realidad. Me parece que el poema trabaja desde ahí. Y en la otra cita que mencionaba, específicamente habla sobre el amor, pero me gusta esta frase que termina diciendo, dice, no hay que quedarse siempre aunque haya sido promesa. Y esta palabra promesa en la lectura del libro a mí me resonó mucho porque me sirvió como un hilo conductor para pensar qué es esto de la promesa en el mundo de la Andívar. Esta palabra dice al final, me resuena mucho con el poema final que dice, me abrazaré, seré otra, voy a hacer esta comedia, esta trampa que te aniquile, una llama que lo queme todo. Me parece que el poema, si bien habla de estas destrucciones, de esas fracturas con el pasado, con la configuración del yo, etc., pero también habla de una promesa de una identidad que tiende a quemarlo todo. Me parece que quemarlo todo implica quemar las viejas estructuras para pensar nuevas. Y me parece que con algo que pudo llegar a decir María Auxiliadora, es esta cuestión de que Roxy claramente es una voz muy arraigada en su generación, y creo que es el tipo de poesía que por lo menos yo, un poco más grande, espero que escriban mis compañeras poetas. Y si bien hay una idea de que la fractura tiene que ver con la interioridad, el yo poético se construye mediante las fracturas, ella dice en un momento, me conformo en una serie de pequeñas demoliciones. Luego también dice, me parece que hay otra parte que dice los recuerdos que se chocan y se destruyen, esta idea también de explosión en una interioridad que eclosiona. Y por último, en relación a esto, yo creo que esta interioridad también se extiende a lo exterior. El ambiente planteado en los poemas también están quebrándose, son ambientes inestables. Ella dice en un momento,
yo les digo que no puedo hacer nada con todos estos frascos rotos, llenos de días muertos. Entonces, esta especie de rajadura que empieza en la intimidad y empieza en la interioridad va ocupando las calles, esos barrios donde ella vive. Y con respecto a esta idea de los barrios, los lugares donde ella vive, la nacionalidad, la patria perdida, bueno, los cambios de países, es algo que está muy, muy presente en Roxana y en sus poemas. Ella todo el tiempo en sus poemas habla de lugar que no existe, de vida que dejé o que fue. Habla de otra vida, una doble del pasado que vuelve. Dice, este lugar extranjero, o menciona al lugar como ese lugar. Y a mí me interesa esto porque también habla de que en verdad, desde donde se enuncia este yo, tampoco tiene muy asido el lugar donde está, ¿no? Y esa extrañeza que genera el espacio que se habita, el espacio al que remite el poema, de alguna manera habla también de la destrucción de la idea de territorio. Y a veces el territorio para las mujeres y las disidencias siempre fue un espacio de disputa, nuestro cuerpo es un espacio de disputa, que también podríamos considerarlo territorio. Pero ¿qué pasa cuando no podemos habitar ninguno de los territorios que se nos proponen? Y creo que esa es la pregunta que plantea también Roxana en su libro. Y cuando esos espacios, ella dice en un momento, hay que volcar las palabras sobre el papel, si es posible en la madrugada, con todo el peso del silencio. Tal vez este libro tenga un poco de eso, ¿no? De la escritura que reescribe esos pedazos, que los une y nos trae una nueva propuesta. Eso lo dejo un poco para el final, para decirle cuál sería para mí la propuesta del libro. Hay algo que también me resonó como el tema de la promesa, es la idea de la elección. Aparece mucho esto de elegir la propia emancipación, la reconstrucción fuera de la casa materna o la patria. En un momento hay uno de los poemas que dice, madre, no he elegido la vida como, perdón, no he vivido la vida como querías y creo que lo volvería a hacer. Esta idea de elegir, habla en otro momento de desalojar, de abandonar, me hace pensar que quizá la fractura ya no es una fractura como una fractura en sí, como una fractura de ruptura, me hace pensar que es más bien una huida. Una huida hacia una otra, una huida hacia otro lugar, a un nuevo lugar, donde las palabras hacen fuerte a esa subjetividad. Ella dice en un poema, desalojar habitación tras habitación, abandonar el hogar familiar, abandonar el hogar del amor, abandonar el hogar de los amigos. Después de la fractura, si es que en algún momento existió la fractura, podemos pensar que sí, hace falta la huida, y la huida requiere de una soledad constitutiva, una soledad necesaria para volver al centro propio, a la reconstrucción final, que viene sobre el final con una promesa. Ella dice, antes de esto quería mencionar una cosa más con respecto a esta idea de la huida, porque la huida también es la idea de la reconfiguración de un yo otro, lejos de ese yo anterior, ese yo pasado. Dice, la que fui me saluda desde la otra vereda, en una calle de San Telmo, con un gesto de reconciliación y desaparece, esta vez para siempre. Ahí claramente se plantea esta otra, que está en disputa, ¿no? Estas dos yo que se presentan en el poemario, siempre hay una otra nombrada, otra que también se elude, otra que es omitida, y me preguntaba por qué esa otra estaba omitida. Quizás porque era de ahí desde donde había que huir. Entonces, la fractura es la huida, pero también es la escisión entre una otra dolida, pasada, y una yo que se desprende de ese dolor primigenio, el pasado, la infancia, la patria. En un momento en el poemario dice, ya no soy lo que era. En otro momento dice, ellos saben sobre el tiempo, ese que dejé en la otra vida, la que no elegí. Y me interesa mucho esto de la elección, otra vez la palabra elegir,
en un momento, por lo menos en Argentina, tan importante con respecto al aborto, la idea de que nosotras podamos elegir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, cómo escribir, con quién escribir, cómo hacer nuestra propia historia, nuestra genealogía. Me parece que la generación de Roxana está pensando en la idea de elegir, algo que quizás las un poquito más grande no lo habíamos pensado, sino hasta hace algunos años y gracias al feminismo. Y gracias a la escritura también, porque la escritura muchas veces nos ha servido de emancipación. Dice, la otra quedó nada más, de la otra quedó nada más que un espejo donde ella me mira. Esta idea de la otra como espectadora que ya no participa. La separación es necesaria, y en otros últimos versos dice, estoy sola, estoy bien. Para mí, este libro habla de mujeres rotas y su reconstrucción lejos de los mandatos, y es también una promesa del porvenir, donde ninguna violencia, sumisión o subestimación hacia las mujeres y disidencias quedará sin respuesta, al menos no en la poesía, porque en los poemas de Roxana dice otra vez, voy a hacer esta comedia, esta trampa que te aniquile, una llama que lo queme todo. Y me parece que para que exista algo nuevo, tanto en la poesía como en la vida, ¿no? Hay que quemar las viejas estructuras, hay que reiniciar la máquina. Y me parece que este libro es un libro muy contemporáneo, es un libro que habla de elecciones, que habla de promesas, que habla de una justicia poética, incluso un resarcimiento quizás. Así que me parece que es un libro para mí muy importante, y estoy muy agradecida de que Roxana me haya invitado a participar. Felicitaciones, Roxana. Gracias. Muchas gracias, Nadia. Excelente tu lectura del libro de Roxana y de su potencia como escritora y feminista. Bueno, ahora les voy a leer yo el prólogo que escribí para el libro, justamente. Perdón que haga la pregunta, pero por la mala conexión que he tenido, solo quiero asegurarme que se me escucha. Sí, buenísimo. Bueno, agradecer también a Roxy por invitarme a participar en esta presentación. El título del prólogo es Fractura primaria o la comunidad del dolor. ¿Qué quiere decir que algo se fractura? Que un cuerpo, una práctica, un estar en el mundo se rompe, se disgrega, se parte en dos. Quiere decir quizás que ese algo deja de ser unidad y estructura sólida y cerrada para mostrarse en su fragilidad, en su estar expuesto a todas las formas del afecto. Significa que ese algo ha sido atravesado por la vehemencia de un accidente o de la violencia, una violencia que se ejerce sin medida, sin temor de las consecuencias o del daño. Fracturarse como un gesto de apertura al mundo conlleva angustia y dolor, pero resulta fundamental porque lo que se fractura entra en movimiento, respira. La fractura acarrea la certeza de que nada va a ser como era antes, de que el mundo muta, de que mutamos con él, y a partir de este escenario se puede decir que un cuerpo fracturado es un cuerpo viviente y dispuesto. Fractura primaria, el primer poemario de Roxana Landívar, nos plantea una reflexión en torno a lo que significa la escritura como un gesto de ruptura. Al tratarse de un gesto primario, me parece que lo que se pone en entredicho en el poema es la propia identidad. Al romper con una misma, con la persona que se formó en el núcleo de una familia o de cualquier otra institución, lo que sobreviene es la apertura a la vida en un sentido amplio, al nomadismo como un estado que repele toda forma de control social. Ese lugar es el de la fractura en el sentido antes referido, el de exponerse a la vida, al mundo, a los afectos, sin miramientos y sin reservas. Así, el poema deviene espacio de iniciación.
Esto es lo que plantea, por ejemplo, David Ledesma Vázquez, uno de los poetas que en nuestra tradición con más radicalidad ha trabajado la cuestión identitaria en su poema Teoría de la llama, que dice: ya no soy más el hijo de mis padres, sobrino de mis tías, nieto de mi abuela, el ciudadano que portaba la cédula número 13-17-28-4, que en pie cantaba un himno nacional y que firmó David Ledesma sobre cartas y cheques y canciones. He muerto en mí para resucitarme, me transfiguro en una entera llama de poesía. Ese resucitar en la poesía, ese trazar una identidad nueva con la escritura, es un movimiento que también acontece en el poemario que tenemos en las manos. En Carta Guardada, donde la yo poética se dirige en apóstrofe a su madre, sostiene: no he vivido la vida como querías, me sedujeron las manchas más terribles. El nuevo mapa afectivo que se traza la aleja inevitablemente de la casa de los padres y su moral afectada. Ese nuevo mapa está trazado sobre el asfalto de las calles que la yo poética merodea con intensidad para acrecentar la potencial angustia de la madre. La propuesta de Roxana, sin embargo, trasciende la mera enunciación de la ruptura con la familia y en un acto de profunda honestidad dice, en otro poema, el que abre esta colección, lo que realmente significa la poesía para ella. La desacraliza y al mismo tiempo le otorga un nuevo valor. Cito a Roxy: no voy a mentir, escribir no me salva, es apenas un leve grito, una mínima pausa y la mayoría de veces una absurda repetición del dolor. La poesía no la salva de nada, constituye apenas la repetición hecha discurso de un sentimiento concreto, el dolor. Terry Eagleton sostiene que los sentimientos, a pesar de lo que estamos acostumbrados a suponer, se inscriben en el ámbito de lo público, de lo social, en última instancia del lenguaje, más que en el ámbito privado. Cuando la yo poética sostiene que la poesía es una absurda repetición del dolor, le otorga al poema una cualidad performática y por lo tanto este deviene lugar de la constitución melancólica de la yo poética. Pero sobre todo, esta es la constatación de la cualidad social del sentimiento. ¿Cómo explicar de otra forma lo que provocan ciertos poemas en ciertas lectoras? Esa sensación de que sus líneas están expresando exactamente lo que una siente. Ese nuevo valor que es la comunidad que genera el poema se termina de concretar con mucho cuidado en dos instancias del libro. La primera es la selección de epígrafes con que inicia cada una de las tres partes del poemario. Ahí están Lautréamont, Pound, Kafka, Pizarnik, Peri Rossi, Lordi, Woolf, Gourik y Saint Vincent Millay. Esta comunidad nos dice algo sobre la autora en su faceta de lectora y sobre cómo ha sido capaz de identificar el dolor o cualquier otro sentimiento o idea, no como una experiencia privada o íntima, ni siquiera una experiencia que aparezca de forma reiterada en las páginas de su propio libro, sino como la experiencia de todes. Este es el acto performático en el que nos involucra, en el que nos mete de lleno la lectura. El segundo momento en el que se concreta la comunidad ocurre en la última parte titulada Retratos de mujeres rotas. En el poema Arrebato, la yo poética sostiene en un verso breve y monumental: ella es todas. La yo poética busca a la niña que pudo ser, cito, entre las páginas viejas de los libros. Ese no es un gesto casual. Al contrario, me parece que ahí está constituyéndose la nueva identidad, esa que es como el agua que no se detiene y a la que no se le puede dar forma. De entre los muchos temas que se trabajan en Fractura Primaria, me gustaría referir algo muy breve alrededor del amor. En este libro se representa su cualidad indómita y furiosa. El amor aquí jamás es apacible. Roxana se instala en el ámbito de lo narrativo para contar la anécdota que sintetice ante los ojos de quien lee el potencial de locura de la amante a causa del amado. El poema Postales es el mejor ejemplo de cómo trabajar con desparpajo y cierto humor negro la angustia y la ansiedad que puede provocar una ruptura amorosa, un rompimiento. El poema nos muestra la fractura del amante que lleva a cabo un acto demente para que la policía la lleve de vuelta a la casa del amado. Nada sale como lo ha planificado.
Al fracaso del amor se le suma el fracaso de la amante en su intento por volver a ver al amado. Cito, la policía llegó, la policía no me llevó a tu casa, pasé la noche en una celda, tengo el récord manchado, hay fotos mías en internet. Esta versificación emula la escritura de un telegrama, por su fraseo breve. Nada es menos parecido a la intensidad de los hechos narrados que este lenguaje lacónico. En otras palabras, el lenguaje y los hechos parecen no corresponderse. Otra fractura, quizás la que mejor refiere el estilo de la escritura de nuestra poeta. La escritura de Roxana es elástica por su potencial de ser reflexiva, de visitar lo anecdótico, por abrirse a la intertextualidad, por conformar una yo poética que con la misma disposición se identifica con la yo autorial o con alguien ajeno a ella. Esta virtud hace de Fractura Primaria un libro que no se agota, una exploración de los múltiples caminos que puede seguir la poesía y revela al mismo tiempo que Landívar está perfectamente encaminada en la consecución de un proyecto literario potente y de largo aliento. Muchas gracias. Bien, ahora cedo la palabra a Carla Vadillo. Bueno, ay, qué emoción grande poder estar aquí. Roxana, gracias por haberme invitado. Mariux y Nadia, poetas realmente enormes. Y yo un poco me interesaba para complementar, precisamente para no repetir algunos, sobre todo, versos y complementarnos todas, sobre todo, ya que no conozco mucho tiempo, en realidad con Roxana hemos cruzado pocas palabras, pero ha sido sobre todo la lectura que me permití también escribir algo y me interesaba como enlazar estas cosas también que lo que la poesía convoca, que son los afectos, ¿no? Y como un puente también, y obviamente con su escritura. Se escucha bien, ¿no? También probando. Se escucha. Okay. No conozco a Roxana desde hace mucho tiempo y tengo que admitir que me encanta que haya sido única y exclusivamente la poesía la que nos haya presentado. Una noche de mayo recibí un mensaje suyo donde me decía que había leído El color de la granada de un tirón y que lo había amado mucho. Fue la dimensión de esas dos últimas palabras lo que me acercó inmediatamente a ella. Quizá porque en el fondo, como lectora, entiendo lo que un libro puede generar, perturbación y regocijo. Y todos sabemos que decir amar mucho, si no está vaciado de sentido, es un rango de alto calibre, y ese fue nuestro punto de partida. También me dijo que le hubiera gustado haberlo leído antes de verme en la FIL del año pasado, y ahora soy yo la que la lee maravillada y que un año después tengo el honor de presentar su libro, sabiéndonos parte de una misma tribu, sin ataduras y sin nombres, atravesadas, eso sí, por la inconformidad frente a una sola verdad o una sola realidad dentro y fuera del lenguaje. Su mensaje me emocionó mucho, no solo porque llegó casi un año después, en medio de un encierro extraño, en medio del año más extraño del siglo, sino porque también recordaba haberla escuchado inesperadamente leer un par de poemas suyos justo antes de empezar un conversatorio el año pasado, cuando su editor Germán Gassio irrumpió tomando el micrófono y quebrando el protocolo inicial. Eso, desde luego, lejos de molestarme, me gustó. Recuerdo que la escuché atenta y que no era difícil de hacerlo, ya que cada línea ganaba peso y espacio en la cadencia de su voz, como si reconociera en ella una habitante de otro lugar y de otro tiempo. Roxana dejó latente en breves minutos ese pulso que no es fácil de encontrar. Después de retomar contacto, me enganché como lectora con un proyecto también bellísimo del que Roxana es parte y al que los invito a seguirlo, llamado Chasqui Cartas, que como su descripción lo dice, cartas entre amigos atravesados por la migración, y donde ella escribe cada cierto tiempo correspondencia con una amiga en la distancia, Sofía, que dicho sea de paso, me encanta cómo piensa, y donde la honestidad intelectual y sentimental de Roxana fue también lo que afianzó esa hermandad implícita que había nacido antes. Si cuento todo esto, quizá para algunos detalles innecesarios o personales,
Es para dejar sentado que la relación que tengo con ella, de alguna forma, ha sido más bien voyerista en términos generales, pero a la vez profunda e íntima, porque el conocimiento ha sido, sobre todo, a través de la lectura de esas cartas y sobre todo de este libro que hoy nos convoca y que lleva el título bellísimo de Fractura Primaria, un título que en sí mismo lleva todo el peso y la advertencia de aquello que para vivir jamás será unitario, incólume, intacto, estático. Un título que anuncia el quiebre también como punto de partida y con ello todas las posibilidades. Y es aquí donde recuerdo esa cita de Italo Calvino que tanto dialoga de alguna forma con Roxana. Ojalá se pudiera partir por la mitad todas las cosas enteras, así cada uno podría salir de su obtusa e ignorante integridad, porque belleza, sabiduría y justicia existen solo en aquello que está hecho a trozos. Al poco tiempo de haber sido publicado Fractura Primaria, Roxana me lo envió. Yo también lo leí de un tirón. Recuerdo que nada más abrirlo y encontrarse con la triada Lautréamont, Pound y Kafka como epígrafes iniciales, esto es, como declaración de principios, fue para mí saber que me estaba adentrando en algo jodido, bellamente jodido, y que a pesar de esa oscuridad en la que estaba entrando, no faltaría luz. No sé de aprendizajes, solo de noches en las que parezco estar curada, dice Roxana en uno de los poemas, y fue con ese, creo, que supe que le seguiría la pista para siempre. Tiene mucha razón María Auxiliadora Valladares, esa otra animala con la que también me siento hermanada, cuando dice en el prólogo del libro, y no importa repetirlo, fracturarse como un gesto de apertura al mundo conlleva angustia y dolor, pero resulta fundamental porque lo que se fractura entra en movimiento, respira. La fractura acarrea la certeza de que nada va a ser como era antes, de que el mundo muta, de que mutamos con él. A partir de este escenario se puede decir que un cuerpo fracturado es un cuerpo viviente y dispuesto. Y es de eso precisamente la poesía de Roxana. De ello también advierten los 3 capítulos, Fractura, Ciudad de Cemento y Mujeres Rotas, donde son otras voces radares como las de Alejandra Pizarnik, Cristina Peri Rossi o Virginia Woolf, la que se hacen eco en los epígrafes. En el poema Ser escritora, Roxana convoca a otras mujeres de esa tribu extensa, Sexton, Plath, Goldman, por citar algunas, tan extensa como antigua, porque al tensar los hilos del pensamiento, del amor y del lenguaje, les costó la vida misma, no sin antes registrarlo. Roxana da cuenta de ello con claridad punzante, ironía y brevedad, que no por señalar sus nombres deja revelado el misterio que todas ellas encierran, que todas ellas comparten. Y me permito leer el poema. Anne y Plath compitieron por la asfixia. Virginia siguió las voces, encontró un río, 1, 2, 3, las llaman numerables. Simón no practicó su libro, a Goldman la mató el exilio, Marceline no aguantó a sus hijos. Quizá no fue la demencia con dientes de sierra lo que las desgarró desde lo profundo. ¿Quién más? ¿Quién más? No está mal para una mujer, sin duda todas lo comparten. Y en ficción, por ejemplo, uno de mis poemas favoritos dice una verdad que parece maldición, y cito, sucede que me llevo a mí misma a todos lados. Los libros hacen mucho daño, hablan siempre de un lugar que ya no existe. Y con ello no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en Clarice Lispector y esa otra maldición que enuncia y que en Fractura Primaria está siempre presente. La realidad exigía mucho de ella. A sus 23 años, Roxana es sin duda una de las poetas jóvenes más interesantes y potentes de la poesía ecuatoriana. Yo no diría, como suelen decir los solemnes dueños del futuro, que se trata de una voz prometedora o de una joven poeta con gran potencial. Roxana es una voz potente y a nosotros, a nosotras, solo nos queda celebrar que su escritura existe. Qué belleza, muchísimas gracias, Carla. Qué hermoso escucharte y escuchar estas palabras tan exactas, digamos, para referir todo lo que produce la poesía de Roxana en nosotras, sus lectoras. Bueno, y ahora para cerrar esta presentación tan sentida y tan bella, le cedemos la palabra a nuestra poeta, Roxana Landívar. Bueno, hola a todas, a todos los que están viendo. Creo que mis amigues están por ahí, así que gracias por venir.
Yo no preparé nada, así que ahora que las veo leyendo es como, creo que debí preparar algo, pero bueno, quería agradecer primero a todas. Todas son mis referentes importantísimas en un montón de aspectos distintos. Mariuxi, creo que yo siempre que puedo le echo flores en cualquier entrevista, en cualquier lado, pero ella creo que no la ha escuchado seguramente. Y nada, decirle que Guayaquil es un libro importantísimo. Sin Guayaquil no existiera la segunda parte de Fractura, que es Ciudad de Cemento. Ese libro fue el primer libro que leí cuando volví a Ecuador después de como 3 años. Y bueno, empecé a escribir Ciudad de Cemento mientras leía Guayaquil. Entonces, nada, muchas gracias por ese libro, por tu escritura. Y por el prólogo, ¿no? A mí me pasó que, bueno, terminé este libro y a pesar de saber que lo había terminado, no terminaba de saber qué había hecho, ¿no? Como además la poesía tiene esta cosa de que queda siempre como una pregunta en el aire. Y bueno, a partir del prólogo de Mariuxi yo pude resolver un montón de cosas sobre lo que yo misma quería decir, ¿no? Además creo que yo soy muy, muy fan de la crítica, porque bueno, Puan nadie sabrá, y sabemos que las lecturas, o sea, que los libros se completan con la lectura del resto, ¿no? Entonces, eso, muchas gracias a Mariuxi por abrirme, por darme luces para entender muchas cosas de mi propia poesía. Y, y bueno, también esta cuestión que plantea de la comunidad, ¿no? La comunidad que ella encuentra en el libro creo que ha sido algo que traspasa la literatura y que también fue un proceso paralelo a la escritura de este libro, ¿no? Porque yo recuerdo como tener estas ideas muy individualistas, muy de aislamiento respecto a la escritura, respecto a un montón de otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, este libro justamente empieza creo que con una voz bien, bien solitaria y termina convirtiéndose en esta ramificación de voces que están en retratos de mujeres rotas. Y eso me pasó justo, digamos, en mi proceso social mientras escribía este libro, en casas de distintas amigas que creo que por ahí están viéndonos. Y también, bueno, agradecerles a ellas, ¿no? Porque este libro se fue escribiendo con esas interrupciones de la vida, ¿no? Creo que también que está eso, está la vida en cuanto a esa interrupción de que no fue un libro que se escribió en tirón, que me puse horarios para decir, bueno, voy a escribir Fractura Primaria, ¿no? Fue toda esta recopilación de poemas escritos en distintos años, de distintos temas, y por eso esta cosa así bien heterogénea. El otro día, bueno, hace unos días, un chico que escribió una reseña me dijo que era el libro que más le había costado escribir una reseña porque no sabía qué tema agarrar, ¿no? De todos los que estaban ahí. Y a pesar de que bueno, esta idea de que uno tiene que tener el poemario, lo tiene que atravesar, bueno, Fractura Primaria es justo todo lo contrario. Pero bueno, ahora pensando, recordando, porque la verdad ha sido un poemario que no he querido revisar, ¿no? En cuanto al contenido, no he querido ponerme a revisarlo nuevamente, a volver a él para responder todas estas preguntas que me han hecho, ¿no? Porque a veces me hacen preguntas y yo no sé qué decir. El otro día me preguntaban como sobre qué es, di sobre qué es. Y yo decía como, no sé, léanlo, porque no quería responder. Y bueno, y eso tiene que ver con no querer atravesar estos dolores, ¿no? Estas experiencias de vuelta. Pero me perdí, no sé qué iba a decir. Pero bueno, eso, como quería plantear esta idea bueno, del libro ligado al cuerpo y ligado a la vida, ¿no? Como hay esta pregunta de cuánto tiempo se ha escrito el libro y yo ya no puedo rastrear, como he puesto una fecha de inicio y una fecha de final, pero creo que es un libro que me ha acompañado durante mucho tiempo y eso está ahí en el fragmentario y en la ruptura y en todo eso que mencionaron. Y bueno, sus lecturas son totalmente acertadas, totalmente increíbles, así que también, bueno, gracias por eso. Y bueno, Nadia, iba a ser así como mi agradecimiento personal. Nadia es una
una poeta increíble que admiro un montón, es mi referente de la autogestión. Viéndola yo me inspiré para un montón de cosas, con escrituras indie, con todos los, con su militancia de la poesía, que ella siempre estaba organizando festivales, organizando ciclos de poesía, haciendo su performance de La Condesa Sangrienta, haciendo estas plaquetas para difundir poesía joven, nueva de Latinoamérica. Nadie es una poeta increíble. Estoy muy feliz de que esté aquí. Y bueno, Carla iba a contar también la historia que contó de, nuestras conversaciones virtuales. Pero eso, ¿no? El color de la granada es un libro increíble que me habría gustado leer antes. Pero bueno, también lo que encuentro en Carla es justamente esta cosa que me interesa tanto, que es ese amor por el nomadismo, por la fuga hacia cualquier país, hacia cualquier lado, que justamente El color de la granada es una oda a eso, ¿no? Al nomadismo. Y a mí me encanta leer sus historias de viajes, sus crónicas, sus historias de San Francisco, que me parecen increíbles. No, agradecerles un montón por participar, por presentar este libro que es tan preciado, ¿no? El primer libro, yo creo que por ahí uy, me sale conexión inestable, no se está cortando, sí. Hola. Sí, bueno. Escucha. Y eso, ¿no? Bueno, también agradezco a Vinuesa, no sé si está acá Juan Romero, pero también, bueno, nuestro proceso con la edición fue muy tranquilo, digamos, no hubieron tantas peleas. Y bueno, y también me ayuda a resolver varias cuestiones bien formales, que yo soy muy fan bueno, el enter y nada más, y no jugar mucho con la forma, entonces él fue como me dio ideas y espacio para intentar otras cosas. Y bueno, sale que se está acabando el tiempo, no sé, me salen unos numeritos. Pero nada, yo quería, bueno, agradecer a La Caída, que sacaron este libro en julio, que fue un mes caótico y fue justo la primera publicación pandémica. Justo al final le pusieron este mensajito de impreso en el año del virus, que dice impreso en el año del virus hecho nervio, plaga, virus. Eso, agradecerles a todos. Y la verdad quería que ustedes lean más o menos un poema al menos de su favorito, no sé. Y bueno, al final leería algunos yo. No, yo creo que tú, tal vez por el tiempo, yo creo que deberías leer más bien tú, ¿Sí? porque de alguna forma ya nosotras leímos versos o poemas sueltos y queremos todos escucharte. Bueno, pero me pueden decir cuál, porque no sé. Yo siempre elijo los mismos. Bueno, voy a leer unos que no leo nunca. Bueno, voy a leer Finales Abiertos, ¿no? Que es uno de mis poemas favoritos sobre la mudanza. Finales abiertos. Queda otro lugar más con los muros pelados, sin fotos, sin adornos, sin pinturas y con justa razón. Nadie soportaría realizar el mismo triste ritual tantas veces por año, mirar cada objeto con nostalgia y proceder cuidadosamente a guardarlo en una caja sucia. Se vuelve preferible andar ligera, tirar unas pocas cosas en la maleta, marcharse. Desalojar habitación tras habitación, abandonar el hogar familiar, abandonar el hogar del amor, abandonar el hogar de los amigos. Desalojar habitación tras habitación, desalojar las habitaciones ajenas, desalojar la propia habitación. Terremoto. Rox, yo te quería pedir después de terremoto carta guarda. Ah, dale, sí. Carta guardada. Madre, lo que he elegido para no volver a ese lugar te espantaría mi noche sin rumbo, te espantaría lo fácil que se me da quebrarlo todo.
Muchas veces he soñado que me confieso, esa Biblia incrustada en la infancia me hizo pedazos. Me pienso arrodillada en tu lecho de muerte, diciéndote cómo no he vivido la vida ni un poco como querías. Madre, si vieras la intensidad con la que me rodeo por estas calles, tu angustia se tornaría aún más insoportable. ¿Qué hice mal? Dirás, ¿qué hicimos mal? Y mi padre se levantará a una hora siniestra de la madrugada para revisar los ruidos de la culpa. Madre, no he vivido la vida como querías, me sedujeron las manchas más terribles. Madre, no he vivido la vida como querías y creo que lo volvería a hacer. Peticiones. No sé si alguien también desea hacer alguna pregunta. A Roxana era interesante, ¿no? Queda como 6 minutos. Si alguien también por ahí se Hay anima. alguien Luje diciendo bravo. Bueno, leo retrato familiar. Las advertencias de la abuela fueron ignoradas, repetidas. Pobre abuela, quiere verse en una y no la dejan. Unas tontas a la deriva, ella y yo y su madre y la otra antes que ella, atormentadas por la noche a la que no se puede salir. Sollozamos pegadas a un rincón para que el orgullo no escuche. Después de tantas horas ya no se espera, después de tantos siglos ya no hay por qué, así que ¿por qué? Y bueno, para ir cerrando voy a leer el hit, que es Muerte a la Musa. Quería ser el fantasma entre los poetas llorones, quería mi nombre apareciendo en las noches de embriaguez y coleccionar cada poema en mi guarida de lágrimas, pero las musas son tan solo instrumentos, me rehúso a ser la madre de los poetas, acariciarles la vida cada vez que sufren. El amor es hermoso porque muere y no hay que quedarse siempre, aunque haya sido promesa. Bueno, Muchísimas gracias, Roxy. ¿Querías decir algo más? No, vamos cerrando, supongo. Vale, bueno, muchísimas gracias. Qué gusto escuchar tus poemas leídos por ti misma. No sé si te acuerdas, pero bueno, en febrero, justo antes de la pandemia, tuvimos este recital, ¿no? Con la Carla, con la Gaby, con la Chio Soria, y fue la primera vez que te escuché leer tu poesía. Y luego todos estábamos así como asombrados de cómo lees, de esta voz que tienes y el tono en el que lees tu poesía es increíble. Entonces es un placer enorme escucharte. Gracias también por este libro que celebramos hoy, todas, todos, todes, con amor, y como te decía yo al inicio también de esta presentación, con la certeza de que con Fractura Primaria empiezas un camino, o estás abriendo un camino que va a ser largo y hermoso y que te vamos a acompañar siempre. Entonces, bueno, un abrazo enorme para Carla, un abrazo enorme para Nadia, para Ger, el editor. No sé si alguien quiere decir algo más, quizás este es el momento, tenemos un par de minutitos más. Y si no, bueno, un abrazo enorme y fraterno para todos. Muchas gracias a todas, mucho amor y abrazos y todo. Sí, también un abrazo fuertísimo y a seguirnos leyendo, seguir experimentando, construyendo, ¿no? A que ese nomadismo también se vea siempre en la escritura, ¿no? Que nunca falte ese. Y nada, les abrazo. Ojalá pudiera verlas también pronto. Y eso mismo, ojalá que nos veamos pronto. Y yo me voy con un montón de títulos para leer, así que muy contenta. Y yo también muy curiosa de tu trabajo, Nadia, me gustó mucho. Bueno, vamos a compartirnos, así que este encuentro sea generar comunidad también, ¿no? Que es un poco la propuesta del libro. Exacto. Besos enormes, Roxy, chicas, a ustedes también. Y gracias a los que nos acompañaron, como casi 50 personas aquí, wow. Gracias a todos, a todas. Besos y abrazos. De esta forma, concluimos la presentación del libro Fractura Primaria de Roxana Landívar. Esperamos haya sido de su agrado.
Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, la presentación del libro Matar a un conejo de Andrea Rojas. Participan Andrea Rojas, Juliana Ortiz Ruano y Alexandra Oña. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.